brindar este espacio. ¿Está bien? Por brindar este espacio para poder compartir un poco de lo que es esta herramienta de control de costos que se llama resultado operativo, que es como una introducción a lo que se podría ver en el curso, motivándoles para que se inscriban. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, webinar 2 se trata del resultado operativo y vamos a aprender a cómo controlar la rentabilidad de los proyectos. A ver, un momento. Ya. Bien, para ello primero de lo que vamos a ver el día de hoy es una definición del control de costos, luego el para qué hacerlo, luego cómo hacerlo y por último responder el qué es este resultado operativo, ¿no? Bueno, tenemos que el control de costos es un proceso que consiste en el desarrollo de una aproximación de los recursos monetarios que se necesitarán para completar las actividades que demandará el proyecto. Es una predicción hecha sobre la base de la información que está disponible en un determinado momento. Esto quiere decir que es dinámico, ¿no? Porque la información que tengo el día 0 de la obra no es la misma información que tengo a 3 meses de haber iniciado o a 6 meses y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a responder para qué controlar los costos del proyecto. El control nos permite darle seguimiento a los objetivos planteados, evitando que el proyecto se desvíe de la ruta marcada. El control de costos nos ayuda a registrar los cambios en la línea base de costos, o conocido como el presupuesto meta, cuidando en todo momento el margen económico del proyecto. Entendemos por margen económico a la utilidad o a la ganancia, ¿no? ¿Cuánta ganancia va a dejar cierto proyecto de construcción? Entonces, luego vamos a responder el cómo controlar los costos del proyecto. Hay muchos pasos, pero los podemos resumir en estos 3. El primero es preparar una línea base de costo, ¿no? Que es un presupuesto meta. O sea, este va a ser el camino. Vamos a definir el camino. El segundo paso es estimar los costos adecuadamente, ¿no? Los costos que van surgiendo en obra día a día o mes a mes, dependiendo del control que ustedes desean tener. Y el tercer paso es registrar los cambios en la línea base de costo, ¿no? Para eso estos cambios deben cumplir con estas características. La primera es asegurar que los cambios en la línea base de costo están dentro de lo previsto, que están adecuados a nuestro presupuesto meta. Quizás no es el monto exacto, pero está dentro de unos parámetros, ¿no? Es como que yo tengo un presupuesto meta de 100 y me sale un costo que es de, no sé, 90. O me sale un sobrecosto de 110, pero está todo dentro de... Pero luego yo no voy a aceptar, si yo sé que voy a gastar 100 soles, yo no voy a aceptar pagar por algo 300, 400 soles. Bien, la segunda característica es revisar que no se incluyan cambios no aprobados en el costo o uso de recursos. Es muy importante que todos los cambios que nosotros registremos estén aprobados por en obra el residente o en todo caso en oficina por el gerente. Esto es la razón por la que ponemos esta como característica. Es porque luego, en caso haya un sobrecosto, en caso la acumulación de muchas decisiones no aprobadas surjan, cuando uno hace un corte, luego todos empiezan a decir que, o sea, nadie es responsable de lo que pasó, ¿no? Entonces, mejor para eso, siempre las órdenes de compra deben estar firmadas o si es un monto muy alto, confirmar con obras si es exclusivamente si este es el recurso. Y la tercera característica es plantear posibles soluciones para contener los sobrecostos. Puede haber ocasiones de que efectivamente se va a tener que pagar mucho más por algunas partidas, pero se tendría que utilizar otro análisis para ver si se puede contener, ¿no? Quizás estoy perdiendo, entre comillas, dinero en la partida C y D, pero puedo tratar de ahorrarlo en el A y el B. Entonces, con esto que ya hemos ido hablando, definiendo, podemos responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el resultado operativo? El resultado operativo es una herramienta de control de costos de un proyecto de construcción. Nos permite mostrar los gastos incurridos en el proyecto a una fecha de corte y también la proyección de los costos hasta el término del proyecto. Nos muestra la variación del margen económico del proyecto. Entonces, estas 3 definiciones, a grandes rasgos,
puede traducir en lo siguiente. El resultado operativo es una herramienta que nos permite conocer el pasado, presente y el futuro del proyecto, todo con la finalidad de estimar y controlar su rentabilidad. Esto es debido a que si yo estoy en el mes 4, voy a saber qué ha pasado en los 4 meses que ya voy iniciando el proyecto. Voy a poder saber qué es lo que está pasando en este mes en el que estoy y voy a saber cómo va a terminar el proyecto, ¿no? Si el proyecto dura 16 meses, voy a saber cómo va a ser todo ese proyecto en los 16 meses. Y todo en una sola herramienta consolidada, que a veces esto es lo más difícil de encontrar cuando se quiere también calcular otros índices o cuando se hace el control de costos, a veces no, o sea, podemos mapear lo que ya ha pasado y lo que está pasando, pero no podemos predecir el futuro. En cambio, con esta herramienta nos da una visión más clara de lo que está sucediendo ahora, de lo que ha sucedido antes y de lo que va a suceder. La utilización del resultado operativo implica el conocimiento total, detallado, y en todo momento el transcurso de la obra, avance de la obra, costos actuales, pasados y proyectados. Debido a que uno está controlando los costos, también puedes mapear qué es lo que está sucediendo en obra, ¿no? En qué partidas se están ejecutando, cuáles son las partidas más rentables, en qué partidas se va a perder dinero. Podemos responder eso de forma total, no de forma global, pero al mismo tiempo detallado, porque en caso alguien pregunte, ¿pero por qué en esa partida se está perdiendo dinero? Uno puede ir exclusivamente y decir, bueno, es que ese recurso, no sé, un material en específico está mucho más caro de lo que se había presupuestado, ¿no? Entonces, puedes tener una idea general y una idea de detalle de lo que está sucediendo en el proyecto. Vamos a ver un poquito las partes del resultado operativo, cómo es que luce esta herramienta de la que estamos exponiendo el día de hoy. Y esta es la vista principal. O sea, este es el resultado operativo, donde podemos ver que tenemos en el lado izquierdo venta, que es los ingresos, costo directo, los gastos generales y la utilidad, y al mismo tiempo tenemos los egresos, que es de la forma en la que nosotros hemos decidido controlar el proyecto. En nuestro caso, hemos decidido dividirlo entre materiales, equipos, mano de obra, en caso haya subcontratos, materiales de apoyo, que responde a todo lo que es seguridad y calidad, equipos de apoyo, que son la movilización de equipos, y tenemos el costo indirecto, ¿no? Que es el staff de obra, y los gastos generales, que pueden ahí ser la alimentación, hospedaje, las camionetas, las cartas fianzas y todo lo que va en los gastos generales. Podemos ver que en las columnas tenemos el previsto, el real, el acumulado. Luego tenemos de julio a octubre, o sea, son las proyecciones. El saldo, cuánto me queda por gastar aún. La columna del actual, que es la más importante porque nos responde a cómo va a terminar el proyecto con la información que manejo el día de hoy. El anterior, que me indica cómo fue en el mes anterior. Por ejemplo, ahorita que estamos en junio, me indica cómo me fue en mayo para tener una comparación. Y también tengo la columna del meta, ¿no? Para siempre estarme midiendo y cumplir mi presupuesto de meta. Lo más importante del resultado operativo de esta plantilla es lo siguiente, ¿no? Que vamos a tener siempre dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. En el lado izquierdo vamos a ver todo lo que responde a unitario, o sea, los precios unitarios y el presente mes. Por ejemplo, materiales de producción, cuánto estoy gastando en este mes en el que estoy. En este caso, por ejemplo, sería el mes de junio. Sin embargo, en el lado derecho voy a ver el total. Voy a ver el precio total, toda la duración del proyecto. Es decir, cuánto voy a gastar en materiales de producción, cuánto voy a gastar en equipos, ¿no? Y esto de acá se repite en todas las hojas. Ahorita vamos a ver la plantilla también. Voy a mostrarles, a ver, un momento, voy a compartir. ¿Cómo es que luce el resultado operativo? Podemos ver, es la vista que les he mostrado en la presentación, solo que ahora está llena. Este es un resultado operativo de una obra de remediación de pasivos ambientales, que en otras palabras es como un cierre de mina. Es de una obra en Puno, actualmente en la que estoy trabajando. Entonces podemos ver lo que les he mostrado, ¿no? En el lado izquierdo, cómo se ha decidido dividir para tener el control del proyecto. De este mes, en este caso les estoy mostrando el resultado operativo de marzo. Acá podemos ver las proyecciones.
y vamos a la columna principal, la que le dije que es el actual, ¿no? Que nos muestra cómo va a terminar el proyecto. Aquí viene la parte más importante, la parte que más resalta de esta herramienta, ¿no? Que fue lo siguiente. Uno siempre, por ejemplo, cuando está en el mes, o sea, por ejemplo, si uno está en este caso en marzo, uno puede saber cuánto ya gastó, pero a veces gerencia o el residente de obra no tiene una noción de cómo las decisiones que se han tomado hasta ese momento, cómo van a tener consecuencias a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, será aquí, a ver un poco eso. Por ejemplo, tengo lo siguiente. Se había planteado un meta, el que está aquí en verde, y tengo acá los materiales de producción. Se había planteado un meta solamente de 3.000 soles y ya se está gastando 28.000 soles, ¿no? Y esto es porque casi todos los materiales importantes los habíamos pasado a secciones de trabajo. Bien. Luego tenemos equipos de producción, se pensaba gastar solamente 32.000 soles y ya estábamos gastando 322.000, ¿no? O sea, así vamos a terminar con las decisiones que habíamos tomado. En mano de obra podemos ver que el meta era de 83.000 soles y ya íbamos a terminar en 497.000. Entonces, si ven, cada vez, en cada control de costos va aumentando, ¿no? Hay una variación mucho mayor. En materiales de apoyo sí hubo un ahorro, como que el gerente preguntó qué es lo que iba a pasar con todo lo que es la parte de seguridad y calidad del proyecto, y efectivamente se le dijo que las decisiones nos habían llevado a un ahorro. Sin embargo, en lo que era secciones de trabajo, que es, como pueden observar, el monto más fuerte del proyecto, ya habíamos superado nuestro meta en casi 1 millón. Entonces, quizás en cosas pequeñas no lo puedes notar, pero cuando ya alguien te habla de 1 millón, 1,5 millones, tú dices, ¿qué está pasando? ¿No? Y luego ahí no habíamos quedado. Cuando vamos al staff de obra, vemos que estamos también dentro del promedio. Sin embargo, cuando vamos ya a los gastos generales, o sea, los propios gastos generales, como les expliqué, hospedaje, combustible, camioneta, alimentación, las cartas fianzas, todo, ya también nos habíamos excedido en 1 millón. O sea, ya íbamos a acabar el proyecto con 1 millón de más. Y aparte, otra cosa importante que nos había pasado, al menos en la oficina donde estoy, es que tenemos 2 proyectos, sí, pero hay un proyecto en el que ya definitivamente está en pérdida. Entonces, los gastos de la oficina en Lima siempre se debe repartir de forma proporcional a los proyectos que se tienen. Sin embargo, si un proyecto 1 ya está perdiendo dinero, cargarle un porcentaje de la oficina central es complicado. Entonces, básicamente, todo esto se le cargó a este proyecto de aquí. Entonces, es 1 millón que no se había mapeado, por decirlo así. Y yo le dije al gerente, si usted desea, yo lo saco, pero sería irreal, porque el proyecto está sosteniendo la oficina central. Y si bien la oficina central no son gastos excesivos, porque somos 6 personas, por 18 meses que dura todo el proyecto, sí tiene un impacto. Entonces, lo que él dijo es, lo que quiero entender es que el meta era, por decirlo así, de 6 millones, y ya estábamos en un meta de 2 millones. Entonces, estas cosas a veces pueden ser un poco duras de escuchar, ¿no? Porque es como que uno tiene una proyección, pero cuando no lo vas mapeando poco a poco y solamente tienes en tu poder, por decirlo así, lo que estás viniendo gastando, pero no sabes cómo estas decisiones te van a llevar hasta el final, no puedes saber si tu meta es lo suficientemente realista o no. Acá les muestro cuáles son los cuadros que se presentan a gerencia, ¿no? Porque, por ejemplo, este es el cuadro principal, pero está todo linkeado. ¿Se acuerdan que les comenté que con el resultado operativo podemos ver el detalle? Aquí está el detalle, ¿no? Si me pregunta cómo es que se va a gastar 28.000 soles en total, bueno, aquí lo tenemos en maderas, en estacas, los listones, incluso está todo súper detallado. Lo mismo en equipos. Perdón. La mano de obra, cuántos oficiales, cuántos peones se ha ido teniendo, en qué frente están, las secciones de trabajo, cómo es que se había dividido. O sea, está absolutamente todo de forma detallada en cada hoja independiente y esta es la hoja principal. Aquí podemos ver el general y aquí todos los detalles. Entonces, en el cuadro que se presentó,
cuando se hizo un corte, se tuvo efectivamente que indicar que el meta estaba muy sobrevalorado, ¿no? Porque no se habían contemplado algunas cosas que ya cuando uno va avanzando en el proyecto ya las tiene mapeadas. Entonces lo que se tuvo que hacer fue un meta 2, que es el que está acá, en donde ya nos ajustamos y nos dimos cuenta que efectivamente nuestros gastos generales iban a ser mucho más altos de lo que habíamos previsto en un inicio. Y bueno, ya se hizo un análisis más de fondo de qué fue lo que pasó, por qué es que aumentó tanto, cómo se puede contener y ya otro análisis diferente. Entonces ya subimos un meta 2 y aquí tenemos un actual con el corte del 31 de marzo y cómo fue que terminó. Entonces aquí podemos comparar siempre nuestro meta y cómo va a terminar el proyecto. Entonces aquí ya podemos ver que si bien hay una variación con el meta 1 bastante fuerte, ya con el meta 2 ya está mejor, ¿no? Y por ejemplo, las variaciones más fuertes que tuvimos fue en todas las partidas de movimiento de tierras. Entonces quizás era eso algo que no se había contemplado al inicio y luego por el propio contexto que nos pasó en obra, tuvimos que cambiar las estrategias y por eso fue como que ya teníamos mapeado cuánto era. Pero esto nos ayuda porque lo descubrimos en marzo, pero no lo descubrimos hasta el otro año que termina el proyecto, ¿no? Y esto es lo importante, que cuando uno puede conocer qué es lo que va a pasar con el futuro, uno puede más o menos tratar de cambiarlo y quizás, si ya gasté por aquí, tratar de ahorrar por otro lado. Entonces, eso es lo más importante, lo más rescatable del resultado operativo, ¿no? Porque te plasma todo lo que está sucediendo en el proyecto en números. Es algo que gerencia lo ve y entiende qué es lo que está pasando y se toman las estrategias, porque siempre va a terminar, o sea, cualquier tipo de proyecto de construcción, la primera pregunta que van a hacer cuando ya terminó es ¿cuánto ganamos? Entonces sería muy bueno que ustedes sepan cómo esta herramienta les puede ayudar a responder eso, ¿no? Cómo esta herramienta nos ayuda a nosotros a entender en dónde se va a ganar dinero, dónde se va a perder, y siempre estar controlándolo, ¿no? Siempre estar vigilando que estemos cumpliendo nuestra meta. Me parece que hay dos preguntas. A ver. No se utiliza ningún software en específico. Yo lo que hago, que en el curso lo explico mucho mejor, es de las órdenes de compra que me entrega el área de logística, lo plasmo en esta herramienta, que es un Excel, que la plantilla es parte de los materiales que se entregan en el curso. No es ningún software especial, es Excel, todos podemos manejarlo y la plantilla se las entrego completamente programada para que simplemente jalen datos y puedan llevar el control de costos. Bien, entonces ese es el caso que les acabo de exponer, que es como una forma más rápida de resumir cuál es la verdadera importancia, cuál es el alcance máximo de esta herramienta, ¿no? Su mayor utilidad. Voy a presentarles un poco del curso. Vamos a ver, son 3 clases. La primera clase es control de costos del proyecto. Este es un taller aplicativo. Es muy importante recalcar que este curso es bastante aplicativo. Si bien vamos a ver un poco de teoría, casi todo va a ser directamente en la plantilla para que se vayan familiarizando mucho más y se pueda entender mucho mejor, ¿no? Porque esta herramienta es bastante aplicativa, la verdad. Esto tiene como finalidad enseñar qué es el resultado operativo y cómo esta herramienta puede ayudar en el control de costos de los proyectos, ¿no? Y se dan los pasos iniciales para usar la herramienta. El segundo tema es el margen económico, el cual nos va a ayudar a responder qué tan rentable es el proyecto. En este taller aplicativo se aprenderá cómo llenar el resultado operativo dentro del mes y cómo analizar los resultados que se van obteniendo. Y por último, son las herramientas complementarias. O sea, cómo sacarle aún más provecho a esta herramienta, resultado operativo, ¿no? Y las dos herramientas que vamos a ver es la primera, que es el valor ganado, y la segunda, un flujo financiero, que es cómo se paga la obra, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a tener una visión más completa, una visión de qué es lo que está pasando en el proyecto de forma operativa y cómo es que se está pagando este proyecto, ¿no? Y también nos ayuda el resultado operativo a poder mapear en un flujo
qué mes se va a necesitar una financiación aparte, qué mes se va a tener mayores gastos, en qué mes hay que negociar mejor con los proveedores para que den más créditos. Es una visión total de toda la parte de control de costos de un proyecto de construcción. Dentro de los materiales del curso se entregan las 2 plantillas de resultado operativo y está completamente linkeada para que ustedes la puedan implementar en las empresas donde están, y también una plantilla del flujo financiero. Y bien, los invito a todos a que aprendan cómo controlar la rentabilidad de su proyecto. ¿Verdad? Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda de lo que he explicado aquí a grandes rasgos. O si no, ya le doy pase a Anita. A ver. Sí, de nada.